Para esta tercera clase es un modelo distinto porque estamos trabajando en la ciudad de San Miguel del Monte y de alguna forma patrocinados por la Comisión de Preservación, una comisión muy activa que está tratando de poner en valor e investigar ciertos modos las historias o la memoria de su patrimonio, el patrimonio de Monte. El desarrollo que vamos a hacer en la clase va a ser, o en el encuentro, va a ser primero una charla que va a ser introductoria y después vamos a trabajar haciendo un recorrido de ese patrimonio de Monte presentado por la misma gente de esta comisión de preservación y a la cual nosotros vamos a dar un apoyo en cuanto a algunas interpretaciones. De las calles de nuestro pueblo brotan historias de un pasado cargado de luchas y progreso. Un pasado que nos debe enorgullecer. Cada árbol, cada piedra nos incita a no borrar ni olvidar. Es por eso que cuando alguien como nuestro ilustre visitante se interesa por Monte y nos acerca iniciativas como las que hoy no podemos menos que agradecerle y abrirle nuestros brazos y nuestros corazones. Porque al recorrer los lugares que tenemos en nuestro itinerario, durante esta jornada, no solo estaremos reviviendo esa rica historia montense, sino que juntos seremos parte activa que nos ayudará a mantener viva y vigente como patrimonio cultural de nuestro pueblo para las generaciones futuras. Para finalizar, quiero agradecer especialmente al arquitecto Carlos Moreno por permitirnos de que Monte forme parte de este curso que se va a dictar libre y gratuito en las plataformas, permitiendo de que Monte se difunda, y también un especial agradecimiento por habernos donado parte de su obra a esta comisión, y especialmente a Mercedes, que es la secretaria de esta comisión, que es quien impulsa este tipo de actividades y a lo cual estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Los dejo con las palabras del arquitecto Carlos Moreno. Bueno, buenos días. Es muy grato reencontrarnos en este lugar que nos ha acogido San Miguel del Monte, a este grupo de trabajo sobre patrimonio que no es tan fácil encontrar en la provincia nuestra, que a veces muchas de estas cosas están olvidadas y que con tanta energía están rescatando cosas que hablan de una historia que no solamente es Monte, sino una historia que es la provincia y más allá, parte de la nación. Muchas gracias a los amigos que con los cuales participamos, la gente aquí de Monte, la gente del Instituto de Estudios Históricos de Loma de Zamora, los amigos de Las Heras, los amigos de Capilla del Señor, y tantos otros que hoy nos acompañan en estos primeros pasos de un proyecto quizás utópico, porque no utópico porque lo vamos a hacer. Es un proyecto de hacer un curso para acercar de alguna forma todo aquello que nosotros entendemos como un valor, que es el patrimonio nuestro, tan vinculado a nuestra identidad y que algunas veces está desconocido, en épocas como la actual está desvalorizado y a veces se lo usa nada más que como un elemento de consumo para el turismo y no como un elemento de enriquecimiento espiritual como argentinos, que es una cosa completamente diferente. Hablamos en un proyecto de este curso, y este curso coordinado por Teresa Chorena, lo hemos de alguna forma vinculado con unas palabras que es tejiendo afectos. ¿Por qué tejiendo afectos? El poncho argentino que tendría que representar a nuestro patrimonio, nuestra memoria, está corto. Muchas partes no están cubiertas. ¿Por qué queda corto? Y hace falta seguir tejiéndolo. Y tejiéndolo pensamos que la forma no es bajar la historia desde arriba, o sea, como se dice que es bueno y que es malo, sino subir la historia desde abajo, de donde surgió. Y por eso lo importante que es esa historia de
los pueblos, nuestros pueblos, historias del campo, historias también de las ciudades, pero que surjan de la gente. Nosotros creemos que el patrimonio tiene sentido si está vinculado con la gente. No es una cosa para el consumo, no es una cosa de los expertos. Los expertos somos nada más que el medio para ponerlo en valor, no el objetivo. El objetivo es que el patrimonio ayude humildemente a dar o a reforzar nuestra identidad local, regional, nacional y americana por extensión, y que sepamos que somos en esta época de tormentas que, y las comunicaciones también en eso han abierto un nuevo campo. Todo parece igual y todo el protagonismo lo tienen los que son más protagonistas, por su escala, por su historia, y entonces todos aquellos que pertenecemos a comunidades que son más simples, más jóvenes, y a veces comunidades que están lastimadas en su misma evolución, necesitan tener presencia, pero si vamos a una cosa universal, la presencia nuestra es nada más que lo pintoresco. Nos van a rescatar en el gaucho look o en el tango look, y no en la esencia espiritual que es lo argentino. Lo argentino que no es ni mejor ni peor, es lo argentino, es lo que somos. No tenemos por qué hacer comparaciones que muchas veces esas comparaciones nos han hecho sentir que somos nada, y no somos nada, somos mucho, simplemente que está como tapado. El patrimonio nos ayuda, es una herramienta, no es un fin, nos ayuda a acercarnos a esto. Hemos preparado un pequeño power y lo que tratamos de relatar es una historia, es la historia del poblamiento de nuestra región, de nuestro territorio, que es una gran epopeya de muchos años. Una gran epopeya que tiene algunos puntos muy característicos y tiene otros puntos que son menos, con historias menos dramáticas. Este lugar, San Miguel del Monte, es un punto que tiene historias dramáticas, pero que no son solamente de San Miguel del Monte. Estas historias las vamos a encontrar en la Guardia de Luján, allá en Mercedes, las vamos a encontrar en Navarro, las vamos a encontrar en Lobos, de todo un cinturón que en algún momento el borde de un estado, pues de un lado lo español y lo criollo, y del otro lado las comunidades indígenas, en un conflicto que duró muchísimos años. Un conflicto que se hizo porque los modos de esa época era la conquista. Quizás si hubieran sido como los jesuitas que trabajaron en las reducciones jesuitas, fue el convencer, el armar, no la dramatización, aunque hubo también dramatización. En estos dos planos, es un plano del siglo XVIII, y ahí vamos a ver marcado en un punto, que es dónde está Monte. Monte en el siglo XVIII era un punto nada más. Monte por allá por 1745 tiene algún elemento, alguna pequeña población fortificada, muy pequeña. Hoy día prácticamente no tendría demasiada envergadura, pero la tuvo en su momento, y con eso se trataba de dar seguridad a un campo que se iba poblando de a poco. Un campo que recién va a tomar protagonismo después de la Revolución de Mayo y mucho más después de Caseros. Cuando nuestro campo produce cosas que no es solamente para el consumo local, sino que son cosas en la dimensión y la escala del mercado, o sea que se venden afuera, y eso genera riquezas de otro tipo. Aquel plano de allá es un plano hecho en base a un trabajo que hizo el arquitecto de Paula. Son cómo se repartieron las primeras tierras. Las primeras tierras son las tierras, tampoco había mucha gente. Los primeros pobladores eran 60 más o menos, y después, al cabo de casi 40 años, Buenos Aires llega a tener 2.000 habitantes, campo y ciudad, ¿no? No eran muchos, o sea, se les reparte estancias desde el Riachuelo hasta la Magdalena, que son estancias de más o menos 2.500 hectáreas para el trabajo con el ganado, porque no sé si era cría o se hacía vaquería o se hacía querenciamiento.
Y desde más o menos la calle Juncal hasta San Isidro, se repartieron chacras de pan llevar, que estaban lejos las chacras de pan llevar de las estancias porque no había alambrados. Y entonces el ganado se comía las sementeras. Esas chacras tenían unos 200 metros o algunas 300 de ancho por una legua de fondo. Todavía está en la avenida del fondo de la legua en San Isidro. Y en Buenos Aires antiguamente se llamaba Constituyentes. Esas son las historias, pero venir a estos lugares, no este lugar era muy lejos, son 25 leguas casi de Buenos Aires. Acá hay una cosa muy interesante que se produce desde mediados del siglo XVIII. En 1740 hay unas grandes invasiones indígenas que no saquearon, porque eso es el término que usamos nosotros. Para ellos el ganado era una cosa que había, para nosotros era una cosa que tenía propiedad. Y ese es el choque de dos culturas. Y bueno, esos grandes malones que se hicieron porque el indígena que hace el malón ya no es el indígena de la época de la conquista, ya está reculturalizado en lo que se llamó de alguna forma la cultura ecuestre, que es el indígena que antes era corredor a pie, ahora se maneja de a caballo, y que antiguamente tenía flecha y arco, ahora tiene lanza, y sigue con las boleadoras clásicas. Esas grandes incursiones, esos balones, no venían fundamentalmente, o su objetivo es económico, es llevarse el ganado que a veces termina en Chile, vendido allí a españoles, un comercio que duró hasta la conquista del desierto, esa transferencia tremenda. Se llevaban mujeres o los chicos, los hombres los mataban, y también cuando había las represiones, es simétrico con respecto a lo que hacían los blancos con respecto a los indígenas. O sea, es mucho sufrimiento, una vida muy dramática la de la frontera. Monte nace en ese medio. Se funda hay un pequeño fuerte, una guardia, y una noche de Navidad, allá por 1778, había una cantidad de soldados, tendría que haber habido 25, pero encuentran 9, los sorprenden y los matan a todos. Y después quedaron muertos, que no se conocen bien las circunstancias, el resto desperdigado por los campos. Eso hace o alarma al virrey Bertis, y él manda a un coronel, el coronel Betsebe, que es un hombre que lo mandan a recordar si no había que avanzar la frontera, esa frontera medio diluida, más adelante, pasando el Salado. Él de alguna forma recorre los lugares y cuando presenta un informe, habla de que lo que hay que hacer es consolidar y correr alguna de las guardias, pero no avanzar porque no había con quién poblar. Eso es lo que pasó en una expedición que unos años después, la de Rosas, cuando hace la conquista del desierto, que se llega al río Colorado. Pero una vez que se vuelve, el campo volvió a estar reocupado. Inclusive reocupado por algunas tribus que habían venido de Chile antiguamente y que habían derrotado a esas comunidades pampas que había en nuestra región. El tema es la ocupación del suelo, y eso va a ser a lo largo de los siglos un elemento fundamental. Esta imagen es una imagen que yo me basé en un dibujo que hace el padre Pauque, un jesuita que fue uno de los primeros antropólogos argentinos y que dejó, después de muchos años, se reencontró en 1944 en un convento en Alemania, 150 dibujos de acuarela de cómo eran nuestras costumbres, especialmente tirando más hacia arriba, hacia lo que ahora sería Santa Fe, ¿no? Y ahí vemos cómo era la población, cómo se poblaba. Se poblaba con un simple rancho. Cuando tenía alguna importancia, se le hacía una estacada. La estacada se hacía con palo a pique, o sea, palos que en nuestra región hay que traer desde afuera, no en la zona de Santa Fe,
pero sí en nuestra región, y generalmente venían de Entre Ríos o de zonas del norte. En nuestra provincia, por lo menos en las zonas del interior de la provincia, no hay maderas maderables. La madera que puede ser el sauce, el espinillo, el tala, pero no son para hacer palos, no son para hacer vigas. Después este reducto, que era una estancia, el casco de una estancia, tiene el elemento fundamental que son los corrales. Los corrales es porque la pampa es posible, y era posible sobrevivir por el caballo. Es muy difícil un hombre, por ejemplo, sin su tropilla, pero fundamentalmente sin su caballo, en la pampa es un hombre muerto. Hay toda una dimensión de una cultura ecuestre de los dos lados, y el poblador o el estanciero lo que hacían era construían un corral. El corral generalmente es redondo y la población es cuadrada. El corral es redondo porque no tiene que tener querencia. O sea, querencia es porque si yo quiero manejar al animal, el animal se va a un rincón. Siendo circular o oval, no hay forma de que se refugie, ¿no? Esos corrales tenían generalmente de palo a pique y reforzados por una zanja, y la población, o sea, donde estaban las casas, también se reforzaban, si se podía, por una zanja, que la zanja no es para el hombre de a pie, la zanja es para el hombre de a caballo, para que no pudiera atropellar. Algo fundamental es que todo esto estuviese cerca del agua, y donde en la zona hubiera pasturas para el ganado y fundamentalmente para los caballos. Una forma de avisar, de conocer qué estaba pasando en los alrededores, era el mangrullo. El mangrullo es una especie de torre hecha con palos que permitía avisorar a la lejanía. Monte tiene ese tipo de cosas, y lo vamos a ver en una maqueta que hubo en algún momento, y vemos cómo cómo se organiza. Un tema muy importante en todas las guardias estas es que está en la casa de los oficiales, a veces hay un polvorín, a veces, porque generalmente no hay demasiada pólvora. Estaba la casa de la tropa, y todo eso, hablamos de casa, es un rancho. Por ejemplo, después de Beselve y después de esa invasión, el virrey decreta de que la gente que está dispersa en el campo se tenía que juntar a no más lejos que un tiro de cañón de la guardia, por un problema de seguridad. Y esa orden, es una orden porque se penaba al que no lo hacía, ¿qué es? Es el origen de los pueblos. No los pueblos como conocemos hoy, sino caseríos, casas alrededor de la guardia. Casas que también, como decíamos, son ranchos. Los ranchos en general es un tema que viene de una economía de subsistencia. Los materiales son los que encuentro en el lugar. A lo sumo tendré que tener los palos que no se detienen o usar algún sauce de alguna forma. El techo se hacía con la paja de la laguna. Las paredes se podían hacer con pared de chorizo, que es lo más común en nuestra región, no con adobe, sino con pared de chorizo. También después se hizo con adobe, pero el adobe necesita mucho más trabajo. Y el ladrillo necesita barro, pero necesita leña, que no había. ¿Qué pasaba con los ranchos? Los ranchos duran lo que dura la vida de la familia. Después al tiempo se vuelve tapera y después un montoncito de tierra. Y en nuestra memoria nacional, ustedes fíjense que tenemos una serie de cascos de estancia, cascos muy buenos y algunos no tanto, y no tenemos ningún rancho. Y eso hablamos de esa manta corta, esa manta que no habla de todos, formamos la memoria, y para que esa memoria sea, tenemos que estar de alguna forma representados. Y lo mismo que hay un casco en estancia, que es muy importante, también tendría que estar algún rancho, porque fueron también muy importantes. Cada casco de estancia importante tenía una casa. No crean que todos tenían castillos, muy pocos tenían castillos, una casa. Y después tenían ranchos o rancherías. Si tenían esclavos, como era lo común, tenían una ranchería donde estaban los esclavos.
De eso no ha quedado nada porque su materialidad se disolvió y entonces pensamos que la historia regional es la de los castillos o la historia de las grandes estancias y nos olvidamos de una parte de la historia. En los pueblos nos pasa lo mismo, pero el pueblo es más dramático porque el crecimiento y la evolución del pueblo se comió a las casas viejas, que eran ranchos. Y cuando no fueron ranchos, casas un poco más armadas, y también se las comió. Y después hubo unas casas, ahora después las vamos a ver, unas casas de ladrillo, y cuando las partes centrales del pueblo crecen, también se las come. Entonces no va quedando nada más que alguna cosa que nos puede estar olvidado. Acá Monte tiene algunas, todos los pueblos tienen algunas, pero nos hace falta protegerlas, porque si no esa historia se va a perder. Yo primero de todo quería agradecer la invitación que nos formulaba la Comisión de Patrimonio Histórico, realmente un honor. Pero yo no soy historiador, soy un entusiasta y un amante de Monte. Quiero definirme así. Me encanta haber leído algo sobre toda la historia y entonces me puse a pensar qué puedo decir del rancho de Rosas. Y entonces yo digo que ha sido un testigo. Decidí optar esa postura. ¿De qué ha sido testigo el rancho de Rosas? Por de pronto, de las luchas contra el indio. O sea, Rosas era un terrateniente, un empresario, un líder, después se convirtió en líder político, pero básicamente lo que tuvo es la decisión de comprar con sus socios 45.000 hectáreas acá en Monte, tuvo mucha hacienda y recibía permanentemente ataques de los indios. O sea que el rancho fue testigo de esa lucha contra el indio. También el rancho fue testigo de los aportes que Monte hizo a los ejércitos de nuestra independencia. Por eso que dicen que justamente aportó muchos caballos al ejército. Estamos hablando del año 1817, que es cuando se funda el rancho. También fue testigo, porque es el hijo de él, del liderazgo de Rosas. Rosas fue un gran líder, por mucha gente querida, por mucha gente odiada, pero sus condiciones de líder son indiscutibles. Y yo lo admiro en ese sentido. Indudablemente, la historia de Monte, como hemos escuchado todo este tiempo, es muy rica. Y lo que está ligado a la historia de Juan Manuel de Rosas es como que tiene tres patas justas. Por un lado, tenemos la historia de Rosas en Monte, cuando compra la estancia de Los Cerrillos, la historia de la fundación o construcción del rancho a partir de 1817, y la tercera pata es la formación del cuerpo llamado Los Colorados del Monte. El objeto tiene un sitio, una circunstancia donde interactúan. Cuando se rompe esa relación, lo que vemos es distinto. Y el rancho de Rosas, que estaba en Los Cerrillos, en la estancia, en un medio rural, fue trasladado en algún momento con una tecnología bastante interesante, porque en realidad se levantó abajo del rancho, se pusieron una estructura de vigas de hormigón y luego se lo trasladó mediante unos vagones playos, ¿no? O sea, muy tranquilamente cubrieron esos 60 kilómetros de distancia. Pero creo que hay una cosa que quedó débil, que es, el rancho es una cosa importante, es un símbolo, quizás el mayor símbolo que tienen en su memoria aquí en Monte, pero hay una cosa: cuando se lo trasladó, no se trasladó la circunstancia, y el rancho quedó como un objeto puesto en un lote de esquina. Urbano, en un medio urbano ya. En un medio urbano, exacto. Sí. Pero es un rancho que necesita interactuar, necesita ser recorrido por los cuatro lados, porque nuestro rancho, los ranchos pampeanos, eran una cosa exenta, pero que tenían una circunstancia que no es fácil reproducirla, pero que podemos aproximarnos si, por ejemplo, este rancho se hubiera puesto en un parque, y con la visión no de la ciudad, sino del paisaje tan típico de Monte, ¿no? Que es la laguna.
Después hay un tema que evoluciona y que va marcando. El ganado cimarrón inicial que hubo traído por los españoles y que se escapó y de alguna forma se reprodujo infinitamente, va marcando la cultura. Algún escritor habló de que al principio el español traía el arado y plantó árboles frutales, pero era tan fácil el acceso a la carne, o sea, el hacer una vaquería y carnear a veces para nada más que el cuero, que los otros oficios se fueron degradando y el agricultor se fue degradando en nuestras regiones. Y lo que predominó es el hombre de a caballo, el gaucho. Rosas lo explica muy bien en sus recomendaciones a los mayordomos de estancia de 1819. Rosas era un gran administrador ganadero, no agricultura. La agricultura se hizo fundamentalmente con la inmigración, con nuevos conceptos que hay, y por más que hubo una serie de elementos o de parte de nuestros próceres, entre ellos Basavilbaso, Belgrano, que propugnaban la agricultura como el elemento del desarrollo, la agricultura y la educación. Eso tardó mucho tiempo, hasta Pasado Casero, donde se abre fuertemente la inmigración, y esa inmigración que viene con una cultura diferente con respecto al campo, intensiva, es la que, partiendo de aquellas colonias como Esperanza en 1856, empieza a hacer una agricultura que cambia la producción del campo. Otro de los temas que hay aglutinador de las poblaciones fueron las capillas. Hay cuatro elementos. Uno fueron las capillas, las pulperías, las guardias y algunas pulperías que estaban en los cruces de los caminos. Pulperías hubo casi desde el comienzo, porque había que traer a la gente que estaba en el campo, había que proveerla de cosas muy simples, pero había que proveerlas. Y generalmente las primeras pulperías las organizan los mismos estancieros que arman pulpería. Y eso está bastante avanzado en el siglo XIX. Pero también en los conceptos de vida que había que traen los españoles, el propietario era responsable del control y del desarrollo espiritual de su gente. Y una de las cosas que organizan son las capillas. Capillas que era un rancho con una cruz, no era una capilla como las que conocemos hoy. Esas capillas van evolucionando. Aquí vimos en Capilla del Señor, por ejemplo, la capilla, la capilla era una capilla de la estancia. Cuando esa estancia se va transformando, la capilla, alrededor de la capilla se forma un caserío, y ese caserío después se va a transformar en un pueblo. Acá están las pulperías, las viejas pulperías. No imaginen las pulperías como imaginamos hoy, es un rancho que generalmente tenía una ventana donde había una reja de madera y el pulpero se protegía adentro, porque el ambiente no era nada saludable una vez que la gente tomaba, ¿no? Y yo he conocido alguna pulpería ya no de esa época, sino de mediados del 19, y seguía teniendo la reja. Y adentro de la pulpería donde estaba la mercadería solamente entraban los amigos. Y lo demás estaba todo afuera. Ya sean los juegos, la gente que tomaba, todo eso, ¿no? Bueno, acá hay una pulpería en Monte, es una vieja pulpería, no es colonial, ojo. Yo después quería hablar de algunas fechas en cosas. Esta pulpería con techo de paja, generalmente cuando se hacían de ladrillos, que ya es una enorme evolución, eso es siglo XIX avanzado. Antes se hacían de barro, ¿no? De adobe, y techo de paja. Después, desde 1850, 60, los techos de paja se van reemplazando por techos de fierro, que es la chapa, que es el gran invento que modifica toda la forma de construir, ¿no? El gran cambio en nuestra región se produce después de la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo cambió el sentido de la tierra, abrió los mercados. Antes el sistema económico colonial estaba muy acotado a una cosa dependiente de España directamente y en pequeña medida
de alguna de las regiones que eran colonias también, ¿no? Y era bastante restringido. Una de las instituciones más importantes de la provincia, hay dos instituciones que son, y que no las reconocemos, que estructuraron la provincia. Uno es el Departamento Topográfico, que ahora se llama Geodesia de La Plata, que es la que organiza la propiedad y la traza de los pueblos, porque esos caseríos alrededor de una capilla, alrededor de la guardia, cosas así, eran caseríos irregulares, que cada uno tenía su rancho donde lo había ocupado, pero no estaba la idea de propiedad. Después de la Revolución de Mayo y en la provincia de Buenos Aires, cuando se organiza el catastro, los pueblos se organizan en dameros con calles, donde está situada la plaza, donde está situada el lugar de la iglesia, y no hay más, todavía las instituciones no estaban, pero ya se organiza la propiedad. Después hubo una organización que también fue clave en la organización de la provincia, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que fue el que financió muchísimo de los emprendimientos, y hoy lo vemos como un banco más, pero esos son las instituciones protagonistas de cómo somos y cómo pudimos ser, ¿no? El banco y Geodesia. A su vez, con la provincia como organización, ¿no? La provincia, tenemos que pensar que la Casa de Gobierno estaba en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, hasta 1880. Bueno, acá vamos a ver, miren, hay un plano que yo les recomiendo a la gente de Monte ver, porque ahí aparece Monte. Es el plano del departamento topográfico, es justo cuando se organizaba el partido, de 1864. Es un plano de hule de 2 metros por 2 metros que está en Geodesia, y que si uno pide se sacan copias, y donde están todas las propiedades de Monte. Y están todas las propiedades rurales, ¿no? Y todas las propiedades de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ya la provincia está organizada. Y todavía recién hay unos apéndices muy chiquitos del ferrocarril. 1864, recién estaba pasando Morón. Y era el único, el ferrocarril del oeste. Después en 1865 ya llega a Luján. Y ahí también se organiza el ferrocarril del sur, con Constitución como cabecera, y empieza a organizarse la provincia rápidamente. En los pueblos, las instituciones, había sido el municipio, la iglesia, la escuela y el banco. Y sus dirigentes eran la crema del pueblo, ¿no? Bueno, la Casa de Rosas, yo la estoy leyendo aquí como un ejemplo de cómo eran las casas en el campo y cómo eran las casas en los pueblos. Las casas en los pueblos eran como una casa de campo hecha ordenada. La casa de ladrillos y todo eso tiene que estar muy consolidado el pueblo para que se haga. O tiene que venir alguien con un cierto capital para poder hacerlo, porque hace falta recursos. Las casas, esta casa, su ubicación y su cosa es simplemente por lo que significa en la historia y fundamentalmente en la historia de la región, Juan Manuel de Rosas, por eso se la trasladó del campo acá, pero las de acá eran similares. Por supuesto, algunas más chicas, otras más grandes. Vemos una casa que se dice que fue la casa donde vivió la Madrid, pero hay un tema muy interesante en esta casa. Cuando leemos la tipología, la casa en sí, larga, con cuartos que daban a la calle, eso puede corresponder a después de la Revolución de Mayo. Primero, ¿por qué daban a la calle? Porque hay catastro que ya fijó la línea municipal. Si fuera caserío estaría en cualquier forma. Y después tiene un frontis, que tiene un frontis neogótico, que eso se empezó a usar después de 1850, y bastante avanzado después de 1850, que es la influencia que traen los ingleses con el ferrocarril. Esta casa, si uno hubiera podido analizarla, ya no está, posiblemente lo que nosotros decimos es la casa donde vivió la Madrid, no, es la parte de esto fue la casa, quizás un pedazo, y después se fue ampliando,
cómo se ampliaron los pueblos. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque al patrimonio lo designan con la cosa más importante y vuelven todo de la época en que fue y de las otras épocas que siguieron. Y la Casa de Rosas le pasa algo parecido. Y lo que hay que ver el núcleo que corresponde a la época. Esta casa, que también se dice o colonial o cosas así, es una casa de más o menos 1850-60. Y yo después le voy a mostrar una que hay en Luján y que está datada, que es igual. Son casas ya de ladrillo, con línea municipal, quizás hechas ya con albañiles italianos, porque tiene una tipología de renacimiento muy simple italiano, con los arcos en algunas aberturas. Las aberturas también nos fijan cómo son las aberturas, nos fija la época. En época colonial, las aberturas de las casas se hacían con arco escarzano, que es un arco rebajado. Después, 1830 o 20, empieza a haber un dintel recto. Y por ahí aparece algún medio punto, pero este medio punto se usó bastante después de Caseros. Y aparece el medio punto en los lugares jerarquizados. Y también ventanas con dintel recto. Esta es la casa de Florentino Meguino en Luján. Fíjense que es lo mismo, no está revocada, porque en esa época la casa la hacía el albañil, y si alguna vez me va muy bien, lo revoco. Y la mayoría de las casas y las pulperías de campo quedaron ladrillo a la vista, pero no es porque quisieran el ladrillo a la vista, es porque le falta una etapa. Porque tiene todo el ornato, por ejemplo, tiene la saliente de ladrillo para las molduras, todo, ¿no? Estas imágenes, una es Mercedes y la de arriba es Pergamino, son dibujos en García del Molino, un pintor y dibujante que pasa por la provincia y que hace registros. Y ya vamos viendo, los pueblos están, fíjense, tanto Mercedes como Pergamino, línea municipal, siempre pintaron la plaza principal, no los suburbios, ¿no? Y en la plaza principal muchos edificios ya de azotea, no edificios con techo de paja. Esto es muy interesante y hay un censo que tenemos nosotros de la provincia de 1869 donde habla las proporciones de casas de azotea, algunas muy pocas de fierro, que dicen que es con chapa, una gran parte con paja, que son todos los suburbios, y algunas pocas de teja. 1869 ya en nuestra región había aparecido la teja francesa. La teja colonial hacía mucho que no se usaba. Con la ley de municipalidades, al poco tiempo se construyen los municipios, que es la forma de materializar la importancia de las instituciones. Y en 1864 creo que construyen el primer municipio de monte, uno que tenía una especie de peinetón grande redondo, ¿no? Fíjense cuando el edificio de la municipalidad y el edificio de la iglesia eran los grandes ordenadores. Estamos ahora en la iglesia San Miguel del Monte, iglesia de nuestro pueblo, y empiezo con un vacío que tengo entre el fin del centro de Monte en la Plaza España o Plaza ¿cómo se llama Rulli di Barne, en fin, tiene varios nombres, y esto, pasan 10 años. Caída de Rosas, empiezan, como dijo el arquitecto, y no lo voy a andar contradiciendo ahora, empiezan a crearse los pueblos ya institucionalmente, y se crean los centros. Los centros en todos los pueblos son muy parecidos, municipalidad, los bancos. En ese momento, en lo que era el Banco Nación, era la jefatura de policía, o sea, la comisaría. La iglesia esta que se hace en el 1863. No me pregunten qué pasó en esos 10 años, la transformación, cómo se hizo, no la sé. Realmente traté de consultarlo y se habrá ido cambiando despacio, digamos, desde que se fue eso que era el villorrio original o el caserío original, hasta que ya acá se empezó a ser el pueblo delimitado, con títulos de propiedad, las calles trazadas. La iglesia aquí de Monte
construida alrededor de 1864. Es una construcción muy sencilla, pero que se nota la mano de obra italiana, con una construcción posiblemente sin arquitecto, pero con voluntad, hecha en el estilo del Renacimiento italiano, una construcción bastante importante adentro, donde podía caber gran parte de la población. Y esta iglesia es la iglesia que en distintas épocas se la ha ido cuidando, refaccionando, restaurando, y es la que nos llega hasta hoy. Es una iglesia muy singular, tiene una sola torre, en su interior tiene columnatas y tiene una serie de cosas que tienen cierta importancia. Inclusive quedan restos de las antiguas arañas a velas. Tiene también toda la modernización que se hizo después del Concilio Vaticano II, pero conserva un carácter casi de pueblo. Creo que un tema interesante fue la construcción de la capilla y la construcción de la primera municipalidad, que ya se hacen con criterios relativamente modernos, ¿no? Con sus materiales, con sus estructuras, y con ese cambio que se produce con la incorporación de los albañiles italianos. Claro, estos albañiles italianos que pensemos que en su lugar natal trabajaban con piedra. Al no encontrar piedra acá, empiezan a utilizar un recurso que hoy nos resulta tan corriente como el ladrillo. Pero en esa época pasan del adobe al ladrillo cocido, ladrillo elaborado en hornos, que si bien no era una elaboración industrial, empieza a ser una elaboración creciente, ¿no? Sí. Empieza a abastecer la demanda creciente que había en estos edificios. Y también la aparición, la adopción de la cal como un elemento constitutivo para mortero de asiento de esos ladrillos y como revoque, que empieza a revocar, empieza a desplazar paulatinamente al tradicional revoque de barro que se utilizaba. Este va a permitir que sean construcciones más permanentes, que no tengan tanto mantenimiento, y también la cal se utilizaba para blanquear, para pintar. Entonces empieza a tener ya otro arraigo. También lo podemos ver con los solados primitivos que tenían, que posiblemente hayan sido de ladrillo o en su defecto de baldosa cerámica, que también era de barro cocido y tenía una terminación que permitía una mejor terminación, ya no era algo tan rústico, y esto permitía que las construcciones se mantuvieran en mejor estado y permanecieran por mucho más tiempo. Bueno, aquí frente al viejo edificio de la Municipalidad de Monte, esto es un hecho muy interesante porque estos son los reclutas que se estaban juntando para el ejército de Carlos Tejedor, que era el gobernador de la provincia, cuando enfrentaba a la nación en la época que después termina derrotada la provincia y se hace la capital federal. Y poco después se organiza la ciudad de La Plata como capital de la provincia. Bueno, acá está la plaza a principios de 1800. ¿Y qué aparece en la plaza? Un molino de viento para sacar agua, el alambrado. Ya está consolidado, pero está a punto de hacer el otro cambio. 1910, que aparecen la plaza y la multitud, entre comillas, festejando el centenario de la Revolución de Mayo. Y por allá por los 30, que creo que es en el 38, una vista de la Plaza Alsina con la nueva municipalidad. Fíjense en la dinámica de los pueblos, ¿eh? Una dinámica que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que viene, porque si queremos conservar patrimonio, tenemos que conservar, pero por otro lado el patrimonio no tiene que ser obstáculo para el progreso. Es un punto de equilibrio que si se agarra a tiempo se mantiene. Si se agarra a destiempo nos quedan unos retacitos, como sea un patchwork, retazos, no sirven para demasiado, ¿no? La provincia tuvo una cosa muy importante después de la Revolución de Mayo, la educación. Algo que Belgrano ya había propugnado antes de la Revolución de Mayo. En 1821-22 se organiza la Universidad de Buenos Aires y está a cargo de la ciudad de Buenos Aires, de la universidad, 8 escuelas rurales. Eso es muy importante porque eso es política de futuro, política estratégica. De lo que el damero, el banco o provincia por un lado, la educación. Eso es como se organiza. El máximo
patrimonio de nuestra región y de nuestro país también, no son los edificios, es la educación pública, que es la que permitió dar el gran salto cualitativo de nuestra sociedad. Una sociedad que en la época de la Revolución de Mayo, por ahí el 5 o el 6% sabía leer y escribir, mujeres casi ninguna, y por 1869 con el censo, el 30% de la población sabe leer y escribir, y después en el censo del 14, prácticamente un 80 o 90% sabe leer y escribir. Eso es la construcción de una sociedad. La escuela pública, aparte, permitió, y especialmente después de la ley 1420, la integración con la educación pública gratuita y obligatoria, la integración del inmigrante. Y después hubo otro que lo complementó, que fue el servicio militar obligatorio, que integró poblaciones de distinto tipo en una cosa. Construir lo argentino, que todavía a veces tenemos problemas todavía, es una cosa que llevó mucho tiempo y hoy no lo notamos porque nos parece natural, pero en esas épocas un gran porcentaje de la población hablaba de otro idioma o hablaba cocoliche. ¿Cómo hacemos para que todo eso se integre? Un gran porcentaje de la población se volvió, porque eran los golondrinas, venían a hacer la América, pero la mayoría de los inmigrantes que venían no venían a radicarse, venían a solucionar un problema y después volverse, pero Argentina ofreció tantas ventajas con respecto a una Europa que en esa época era una Europa en plena crisis, que mucha gente se quedó y formó familia acá, y hoy son nuestros abuelos o bisabuelos de muchos de nosotros, ¿no? Eso es Argentina. Por eso es tan importante en nuestra cultura, y la Constitución lo remarca, el respeto a la diversidad. Lo argentino no es el gaucho, es el gaucho, el italiano, es todo, integrado en una cosa que es esa mezcla que hoy es lo criollo. Y esos son los elementos dominantes que deben ser de nuestra sociedad, una sociedad de respeto para todos, ¿no? Y con eso podemos construir, pero lo podemos hacer ahora. Hace 120 años, en 1900, era muy difícil. Y lo que le quería hacer de alguna forma como resumen de esto es, la provincia en sus expresiones y en el patrimonio va teniendo una evolución que se refleja en algunos edificios que quedan. Ese es el patrimonio que tenemos. Hay un patrimonio que no quedó materialmente, pero quedó, ustedes vieron algunas fotos de cosas que ya no están. Bueno, lo que hay que hacer es de alguna forma tener una historia del patrimonio. Algunas cosas son materiales que quedan y otras cosas son fotos, son relatos. Lo que no hay que perder es ese mensaje espiritual, ese mensaje cultural que nos viene del pasado y que hoy son raíces que se nutrieron de esta tierra para que crezca el árbol del futuro y no que el árbol del futuro crezca en una maceta sin tener relación con la tierra. Que es muy tentador porque las comunicaciones son muy fuertes y son como un vendaval y los jóvenes resulta muy difícil que estos valores los puedan integrar, ¿no? Bueno, gracias. Y yo soy Matilde Arias, ambas hemos sido directoras, somos exdirectoras de esta escuela. Queríamos compartir, primeramente agradecer esta invitación para poder nosotras comentar sobre las vivencias en esta escuela. Estela estuvo 38 años trabajando aquí y yo estuve 20 años en esta escuela, así que tenemos un poco para contarles. La señora Amalia también fue directiva de esta escuela. Queremos decirles que estos muros, estos cimientos que vemos aquí, como decía el profesor, no son insignificantes, pertenecen a la historia de nuestro pueblo, pertenecen a la historia de los primeros habitantes de Monte y pertenecen a esta escuela precisamente. Muchos años han pasado, muchos sucesos han transcurrido en estos lugares y puedo decirles que acá está verdaderamente la historia de Monte. Y
y Estela va a referirse a lo que sucedió en esta escuela. Bien, estamos en una reunión, personas de la Municipalidad de Monte, Consejo Escolar, los directivos, y nos preguntan, chicas, ¿quieren que realmente se haga el patio, se tape todo y lo hacemos rapidito? ¿O que realmente se investiguen los dichos? ¿Cuáles son esos dichos? Que acá estuvieron las bases de la primera iglesia, que lo hubieran visto o lo verán después en el video, que no solamente estuvo la iglesia, estaba la sala de armas, teníamos una amplia historia. Si estaba la iglesia, detrás iban a estar los restos de cementerios. El cementerio siempre está detrás de la iglesia en los pueblos. Bueno, después, como segunda etapa vamos a ver algo que en cierto modo está enterrado y que allá por los años 90 se trató de poner en valor con un grupo arqueológico, un grupo de la provincia, y de las cuales se registró un video que fue un testimonio. Trabajaron los alumnos, también con el gran apoyo de los directores de ese momento, y se trató de buscar una raíz que pertenece a la primer mitad del siglo XIX. En la escuela número 16 de la localidad de San Miguel del Monte se están realizando trabajos de rescate arqueológico a cargo del equipo de investigación de la Universidad Nacional de La Plata, perteneciente a la Cátedra de Etnohistoria de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Estos trabajos comenzaron el día 14 de agosto de 2003, con el reconocimiento del pozo producido como consecuencia de la remodelación del patio de la escuela. En este paso se puso de manifiesto la existencia de diferentes estructuras de ladrillo, aparentemente correspondientes a diferentes períodos históricos en los cuales se observaron derrumbes. Además, se rescataron diversos tipos de materiales, los cuales fueron clasificados en óseo, vidrio, cuero, loza, porcelana, hierro y varios. Este material aparece como producto de rescate de volquete a través de zaranda. En cuanto a la porcelana, se encuentran distintos tipos. Algunos fragmentos son decorados con motivos florales en colores azules, rosa y verde, entre los que se destaca la porcelana Flor de Lis BFK de procedencia francesa. En la tercera campaña, y como consecuencia de la aparición de estructuras subterráneas, se invitó a especialistas en arquitectura para que realizaran un diagnóstico de las mismas. A tal fin, se trabajó en el pozo tratando de liberar y limpiar las superficies. Al mismo tiempo que se recibe la colaboración y apoyo del personal de la escuela, se realizaba una revisión del material a procesar y la identificación de los materiales de zaranda. Mientras se desarrollaban las actividades generales del rescate arqueológico, aparece otra estructura transversal a la interior. Continuando con los trabajos de excavación, se realizaron 3 pozos de sondeo con el fin de determinar la mayor probabilidad de rescatar más elementos, identificándose 3 estructuras superpuestas. Los materiales obtenidos en la tercera campaña fueron clasificados de acuerdo a los perfiles y niveles del pozo correspondientes a las calles laterales de la escuela, Pinazo y Rosas. En la primera etapa de clasificación, los materiales se dividen en tipos antes de proceder a su limpieza, quedando en evidencia que la mayor proporción corresponde al material óseo. Después del lavado de las piezas, se observaron y clasificaron por los perfiles: Pinazo, Rosas y por niveles.
Parte del conjunto del material en hierro rescatado por los albañiles antes que comenzaran las campañas fue entregado a los investigadores para su análisis. Al material de volquete extraído de la zaranda se lo clasificó por tipo. El presente trabajo fue realizado por las investigadoras licenciada María Inés Casadas y profesora María Eugenia Peltzer, responsables del proyecto dirigido por la doctora Antonia Rizzo. El estilo pintoresco es algo, tiene como, para nosotros es distinto al estilo pintoresco que se usaba en Europa, porque para nosotros, para allá es la tradición de ellos. Para nosotros es traer un elemento que no es nuestro. Pero bueno, fue durante muchos años, los estilos representaban esto. Y no solamente el estilo pintoresco, que es las pendientes de los techos que son para nieve. Claro, mucha pendiente. Claro, todo ese tipo de cosas es como una traslación cultural. Bueno, mi nombre es María Isabel Ewen, yo soy nieta de Eusebio Ewen y Florencia Irizarry, que conformaban una familia. Y después de 4 hijos varones, llegó la niña a la familia. Parece que era algo muy esperado, muy ansiado. Mi abuelo, en los arreglos que estaban haciendo, hizo colocar el nombre de Villa Teresita, porque su hija se llamó Teresa Magdalena. El estilo de la arquitectura, a ver si coincidimos, Moreno, bueno, tiene una influencia francesa, tiene columnas con capiteles jónicos. Los pisos son como los que ahora se están usando, ¿vieron? Este tipo de pisos que manda a hacer la gente joven en sus casas modernas, es calcáreo. Sí, el hidráulico. Claro. Era de moda en esa época, ¿no? Era de moda en esa época. Con guardas, que también estuvieron de moda después en otras épocas y en otras no. Y bueno, piedra de París en todas las paredes. Y tiene el color de la piedra París, porque sí, muchos la hacen gris. Sí. El color de la piedra París es sin pintar, sí. Piedra de París o piedra París, con arena del Uruguay, eso me decían siempre a mí. La arena gruesa. La arena gruesa. Claro, con esa arena. La piedra París, para nosotros, es Revoque París. Claro. Porque esto, y ustedes fíjense en los cortes y todas las cosas, imita piedra. En nosotros no hay piedra. Y el primer uso así de este color es la Catedral de Buenos Aires, que no se hizo en piedra París, no había en ese momento cementos, sino que se hace una arquitectura neoclásica, que es la copia del Palacio Borbón en París, el Senado, y le imitan todo, y se lo encajan a la catedral, que lo católico era otra cosa, era barroco. Pero los dirigentes de nuestra Revolución de Mayo no eran barrocos, por lo menos algunos. Y lo que hacen es imitar un estilo que es el neoclásico, muy despojado, muy nuevo, con sus características. Lo ponen frente, le hacen toda la fachada en 1822, un arquitecto francés, Catelin, y ¿de qué color lo pinta? Lo pinta de un ocre desaturado, que es esto, igual que en París, pero nosotros no teníamos la clave de la piedra, teníamos la clave del revoque. Y esto es una cosa muy interesante porque yo tuve que ver hicimos los cateos, porque la catedral estaba pintada de verde oliva hasta hace 30 años, que fue un verde casi de moda medio romana, como se pintaba en Roma del siglo XIX, ¿no? Y de lo cual estaba pintado así la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, estaba pintado el Cabildo, y estaban pintados un montón de casas, eran serias y solemnes. Y esto, hicimos los cateos, me acuerdo, con Peña, y de esas cosas que ocurrieron, porque nos dejaron hacer, pintamos la catedral con un color que se parece a esto. También hicimos la pintura blanca de San Ignacio y la pintura blanca de la iglesia del Pilar.
que nunca había tenido las rayas ocres. Las rayas ocres es del neocolonial. Y en la Argentina, lo colonial argentino no tenía franjas. Lo que tenía franjas era lo sevillano, en Sevilla, o en Europreto, donde los bordes de las ventanas y las esquinas los hacían de un color, porque antiguamente esos bordes era piedra y los paños eran revoque. ¿Qué pasó con esto? Una cosa muy interesante que es para estudiar, ¿no? Porque en esto de patrimonio nos hacen falta psicólogos que interpreten. Porque de repente en la catedral, cada vez que se la pinta se va oscureciendo. Porque esto es festivo y alegre, y ellos quieren en determinado algo solemne y serio. Entonces lo van oscureciendo. Y al cabo de una generación, por ahí vuelven al verde aquel, en clave amarilla. Eso es un tema que pasó en el Teatro Colón. El Teatro Colón, el interior, Art Nouveau, era muy fresco, muy liviano todas las cosas, y la pátina del tiempo, que en realidad es roña condensada, o sea, por la respiración, las velas, bueno, todo ese tipo de cosas, lo fue oscureciendo y cada vez haciendo perder más las líneas. Y perdió la frescura y se volvió casi una pintura amargada. Pero hay gente que para determinados edificios quiere eso, no lo otro, que es frescura y que no, por ahí no la expresa, ¿no? Es muy interesante el tema del color y la psicología, porque tiene mucho que hablar. Y cada uno de nosotros lo va haciendo cuando pinta su casa. ¿Cómo se siente en ese lugar? Claro, cómo se siente, cómo carga, a cuáles son los ideales que quiere tener. O sea que si uno se pusiera tranquilo, podría deducir cuál era el carácter de la persona que estaba en función de cómo va cambiando el color. Bueno, después de caminar unas cuantas cuadras para terminar toda esta jornada, una jornada que ha sido provechosa, fundamentalmente en el intercambio con la gente de Monte, porque hemos trabajado con el tema de patrimonio, su patrimonio, las explicaciones técnicas que pudimos agregarle, y llegamos a esta casa pintoresca, una casa que está construida a principios del siglo XX, son construcciones antes de la Primera Guerra Mundial, con una tipología que es casi universal, con materiales que son casi universales, porque son materiales que se han traído en general de Europa, ya que es una casa de calidad, se buscaban materiales, aunque acá también había producción, materiales en base a catálogos extranjeros y una serie de cosas que, bueno, acá Gustavo nos va a explicar algunas de las cosas que tenemos, especialmente la comercialización que se hacía con los catálogos, ¿no? Sí, porque muchas veces cuando se hablan de este tipo de materiales se cree que son artesanales, y por definir artesanal como que se hacían individualmente o de alguna forma muy laboriosa, y sin embargo eran productos que estaban estandarizados, que había un proceso mecanizado para su producción, y todo esto había que venderlo. Venderlo implicaba publicarlo, implicaba hacerlo llegar de una forma masiva, y por eso aparece el tema de los catálogos. Los catálogos en gran medida permitieron hacer lo que hoy en día cualquiera puede buscar en internet. En aquella época era todo vía carta y poder pedir tal o cual modelo. Entonces había que buscar una forma de sistematizarlo. La forma fue conseguir primero folletos, luego catálogos, y los catálogos formaron libros, eran realmente compendios que manejaban las casas introductoras, como se decía en ese entonces, que eran las casas importadoras, y que lo distribuían gratuitamente a arquitectos, constructores, o mismo los propietarios, que podían elegir de tal o cual catálogo cuál elemento querían. Por ejemplo, en el caso de esta casa, nosotros tenemos catálogos, este es de Cattaneo, es una firma nacional, donde realmente, fíjense, incluso la imprenta que hacía estos catálogos, como con la cromolitografía, buscaban de reproducir fielmente el color que se buscaba, ¿no? Y hay páginas completas donde el mismo modelo va variando de color, cosa que uno pudiese elegir realmente para el ambiente que quería o para el destino que quería, cuál era el mosaico que
podía ser el más adecuado. Con respecto a estas piezas, no voy a hacer tanta descripción, pero lo que sí es bueno entender es que la estandarización permitía también un abaratamiento en algunos casos, y la casa más humilde podía tener, salvando las distancias en cuanto a la calidad, un buen mosaico, y estas casas de mayor nivel, de mayor prestigio, podían tener otra calidad de mosaico, pero que era accesible también, no eran pisos tan costosos, si se quiere. Después, con respecto al otro tema que vimos, la puerta de acceso a esta casa, o mismo las carpinterías de madera que tenían, también se habla como que fueran productos de factura única, y sin embargo también podemos ver, este es uno de los tantos catálogos, donde se pueden ver portadas similares, y si uno tuviera la paciencia y buscaría, seguramente la podría encontrar, porque eran puertas de catálogo que se encargaban, y muchas veces los constructores o los propietarios decían, bueno, adicióneme tal o cual decorado, agrégueme tal o cual ornamento. Bueno, los catálogos tenían la posibilidad también de poder formar una puerta más llamativa, diciendo, bueno, quiero agregarle un escudo heráldico o quiero agregarle algún elemento distintivo, y dentro de estos básicos, si se quiere llamar así, se podía incorporar ese tipo de elementos. Estas puertas, en muchos casos, ya venían armadas, estandarizadas, o algunas veces se armaban de apartes, cuando eran cosas muy suntuosas. Pero bueno, básicamente el catálogo lo que permitió fue poder homogeneizar este tipo de cosas para que el profesional pudiera llegar a un buen acabado, ¿no? Que se pueda conformar una buena terminación. Y estos elementos también abarataron su costo, porque ya no era hecho en forma individual, sino que se hacían X cantidad de modelos, ya con una tecnología mucho más apropiada, con maquinaria que permitía la estandarización y la óptima terminación. Sí, hay un tema que es muy interesante, porque el catálogo en realidad es la expresión de la ilustración. Tenemos muchos elementos basados en lo que fue los modos de la ilustración, la clasificación de los materiales y las especies, que ya en el siglo XVIII ya estaba muy consolidada, especialmente con la enciclopedia de Diderot, y esto genera una cosa nueva que se une a las comunicaciones. Por un lado, la litografía, que los primeros catálogos no eran tan sofisticados, sino litografías, la imprenta, por otro lado, en un desarrollo, el abaratamiento del papel, y el hecho de que uno podía clasificar un producto en sus dimensiones y en sus calidades con un número. Una codificación. Una codificación. Y con ese número se compraba vía las comunicaciones nuevas, telégrafo, correos, una serie de cosas que empiezan tímidamente allá por el 18 y para nosotros toman cierta fuerza en el 19, mediados del 19. Creo que fue haciendo un balance, ¿no? Hemos recorrido, hemos tenido un sol muy fuerte, pero también afectos muy fuertes de la gente. Más de 100 personas participaron de la charla, y después en todo el encadenamiento iba muchísima gente del pueblo y algunos de pueblos o de partidos vecinos, y fuimos tratando de desarrollar una aproximación que creo que resultó saludable en esa interacción que decimos que el patrimonio no tiene sentido si no es con la gente. El patrimonio no es de los expertos, no es de nosotros, y bueno, eso se produjo y creo que bien, es el comienzo de una puesta en valor del patrimonio de Monte, no el comienzo, seguir o reforzar un poco el camino ya hecho por la Comisión de Patrimonio de Monte, pero que falta todavía mucho para consolidarlo y para hacerlo llegar como un elemento fundamental a las escuelas, de que el turismo explique algo más que cosas y explique los mensajes que tienen las cosas, que es la que los hace trascendentes. Y de esa forma, lo que estamos completando en todo este proyecto de tejiendo afectos, es sumar ese ladrillo que decíamos, el ladrillo de cada lugar, que en la suma de todos los ladrillos de otros lugares vamos construyendo lo que podría ser ese edificio del patrimonio argentino. Bueno, gracias. Gracias.
El patrimonio es como un hilo que sale en busca del ayer, pero no de un ayer, de muchos ayeres, de distintos momentos de la historia. Van mucho más lejos de lo que nosotros podemos imaginar. Es una búsqueda, un encuentro, un desencuentro a veces. El hallazgo de todos esos tesoros, algunos a la vista y otros escondidos que nos esperan. Indaga en la trama de la historia, compleja, variopinta y rica. No nos imaginamos cuánto. El patrimonio además exige aprendizaje constante y dedicación. Dedicación para lograr ese aprendizaje. Un esfuerzo y compromiso personal, colectivo y constante. Un sentimiento que intenta conectar a nuestros hijos con su pasado.